Shalom, hermanos, bendiciones a todos. Bendiciones. Sean todos bienvenidos, acá están todos los hermanos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Un día más, acá con lluvia estamos. Pero bueno, siempre buscando al Señor, ¿no? Pues la lluvia es una bendición, dice la palabra, ¿no? Y hace salir el sol sobre justo e injusto y hace llover sobre bueno y malo. Así que todo lo que proviene y lo que va a provenir del Señor es bueno. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos orado, que el Señor bendiga su palabra, que sea un refrigerio para nosotros en nuestras vidas, porque sin Él nada podemos hacer. Damos gracias a los presentes. Bueno, que sea de edificación esta palabra. Se llama así el título: Tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo el libro de Ruth. Vamos a leer a Ruth, libro de Ruth. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al 18. Tranquilo. ¿Alguien que pueda empezar a leer ahí? Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos de sus hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y su marido. Hasta el 18. El 5. Y entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestro marido? Volveos, hija mía, e ido, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí.
14. Eso. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú atrás ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte habrá separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Vamos a leer hasta ahí porque es largo. Yo les cito a todos que lo lean, porque en su casa, en el trabajo, donde sea, no importa, en su tiempo, pasatiempo, lo que sea, a que lean toda esta hermosa historia de amor de Ruth con Noemí, ¿sí? Hay otras historias también. La semana pasada hablamos, ¿no?, del verdadero amor y el deseo fingido que tenía ese Amnón, ¿no?, que era pariente de David. Y acá estos son parientes también de David, ¿sí? Son los ancestros, pero vamos a ver que se comportaron de otra forma diferente. Esta Ruth era una mujer moabita, ¿sí?, como ahí empezó a leer Normita. Ellos estaban en Israel, en Belén de Judea, ¿sí? Eran de la tribu de Judá. Y vino hambre a esa tierra, vino hambre. Sin embargo, Elimelec, el padre de estos dos muchachos, ¿no?, el esposo de Noemí, decidió, porque es la cabeza, ¿no?, es la que decide, decidió irse a otra tierra en busca de ¿qué? De pan. Se ve que eran pobres, ¿sí? Pero después vamos a leer en la historia que había un pariente de ellos, aparentemente un hermano, que se llama Boz, y era rico. Casi todo lo que, si hoy ves en la actualidad, muchos que siguen al Señor, nunca les va a faltar nada, porque el Señor lo prometió, y Dios no es hombre para mentir. Entonces dice que nunca va a haber un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Noemí, era una mujer sujeta, una mujer piadosa, virtuosa, sujeta, incluso era una mujer que tenía bien a su nuera, ¿sí? Vio que hoy en día se dice, no, porque las suegras son esto, todas hacen burla de la suegra, ¿no? ¿Y qué pasó? Esta mujer quedó sola prácticamente. Al principio no, porque murió el marido. Apenas se trasladaron a la región de Moab, ¿sí?, que era un pueblo extranjero, lo cual Dios mandó que no se unan con extranjeras. ¿Te das cuenta? Entonces ellos le buscaron esposas para sus hijos. O sea, le salió bien al final, pero tras eso hubo pérdidas. Murió Elimelec, murieron sus dos hijos. No solamente quedó viuda ella, quedaron viudas las dos mujeres de Moab, Orfa y Ruth. Y de Orfa y Ruth ahí vemos dos tipos de iglesias también, ¿sí? Fíjense que las dos mujeres lloraron, las dos veces lloraron, como dice el relato, pero la segunda vez que lloró, dijo, bueno, me vuelvo. Pues así, también fue obediente, pero tomó una mala decisión tras ir a un pueblo, ¿sí?, que prácticamente ahí había venido el hambre. Ellos estaban en busca de ¿qué? Eran personas pobres, buscaban saciarse, ¿sí?, porque hubo un hambre. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer directamente, bueno, no persistió, no perseveró. Dos, dice la palabra, dos son más que uno. Entonces, no le importó la hermana Ruth. Entonces se fue tras en busca de un marido para tener descendencia, ¿no? Porque en aquellos tiempos
se usaba mucho de eso de dejar descendencia. Aparte estaba también en el corazón de Dios que el ser humano se multiplique. Hoy en día están parando esa multiplicación porque ya no entran más, ¿sí? Hay más gente, va a llegar un momento, va a haber más gente todavía que sustento, ¿sí? Y se van a devorar unos con otros. Ya está sucediendo eso. Hay pobreza, en todo el mundo hay pobreza, ¿sí? Hay más pobres que ricos. Si haces un balance, y Jesús que dijo, a los pobres los tendréis siempre. Y uno está ahí siempre peleando, y uno escucha cada cosa. Pero bueno, el tema que, lo bueno que resolvieron envolverse. Tras las 3 pérdidas que tuvo esta mujer, dijo, bueno, se levantó con ella, dice. Pero después pensó, ¿no? ¿Qué les voy a poder dar yo a estas 2 mujeres? Soy viuda, no tengo nada. Y andás a ver si cuando vuelvo encuentro mi casa. Pero vemos después, por eso le digo que lean toda la historia, que es hermosa, ¿no? Porque después encuentra un pariente, todo, y bueno, después al fin hayan gracia y favor con este hombre, y ahí viene la descendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, bueno, después vamos a retomar esta historia. Ahora vamos a, ¿qué dice la palabra? El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, ¿sí?, dice que va a hallar la vida. Entonces, en todo momento Dios nos manda a perseverar. Más allá cuando venga dificultades, hambre, peste, lo que sea, ¿sí?, guerra, uno siempre tiene que perseverar en el Señor. En todo lo que hagamos tenemos que perseverar. Entonces, ellos tenían que haber esperado en Dios, ese Elimelec. Porque fíjate que el pariente del Boz y otros parientes después tuvieron. Porque ella dice, oyó en los campos de Moab, se ve que trabajaban en el campo, que Dios se había acordado de su pueblo y le envió pan. Fíjate, ¿quién es el pan vivo que descendió del cielo? Jesucristo. ¿De qué tribu era? De Judá. Y nació ahí, en Belén, de Judea. Incluso estos eran sus parientes, donde iba a venir el Cristo. Entonces habla de un hambre, del cuerpo. Pero hay un hambre espiritual que hay en este tiempo. ¿Será que estamos hambrientos de las cosas, o sea, falta de comida, ¿no?, espiritual en estos tiempos? O sea, que hay un hambre, me refiero a que haya un hambre espiritual en esta época. Vayamos a Amós, profeta Amós. Vamos a leer el capítulo 8, el versículo 11. Y esto habla de una profecía de aquellos tiempos para este futuro, ¿no? ¿Qué dice? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre, como sucedió en esa historia, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, ¿y qué? Y no la hallarán. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está escrito en la palabra. Y yo creo que estamos en esos tiempos. Ahora vamos a leer Isaías 55. Vamos a leer el versículo 6. Y si quieren lo puede leer la pastora Marcela. Así le doy posibilidad a todos a leer. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Bueno, después dice que deje el impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuelvan a Jehová, el cual tendrá de él que misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Te das cuenta? Dice que va a venir un hambre en el futuro, y ya estamos en ese futuro, pero hambre de buscar al Señor, hambre de hallar el alimento espiritual para nuestras almas, porque el alimento cotidiano es perecedero, ¿o no? ¿Sí o no? Deja un pan de un día para otro, ¿qué pasa? Se va. Ayer incluso comimos con la pastora porque nos fuimos a trabajar, y el hombre me dice, no tengo pan, me decía.
tengo un pan, bueno, pero es pan, digo, démelo. Me lo cobró igual el tipo, ¿viste? O sea, no me hizo ningún favor. Igual, uno lo come igual eso. ¿Viste? Hay otros que son más, qué sé yo, más fifí, y dicen, no quiero pan viejo, ¿viste? Pero bueno, el tema es que dice Isaías que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento que no van a poder encontrarlo. Y dice que llamemos en tanto que está cerca, ¿sí? Siempre el Señor está cerca esperándonos, pero va a llegar un tiempo de gran angustia sobre esta tierra, la angustia de Jacob, ¿entendés? Que no va a poder ser hallado. Van a hallar a quién, a otro, a un impostor, al anticristo. Ahora, ¿por qué Ruth quería seguir a Noemí? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Por qué Ruth quería seguir a Noemí? ¿Qué se le ocurre a ustedes sobre eso? ¿Tienen alguna idea de algo? Vemos que era una mujer virtuosa, temerosa de Dios, quería hacer la voluntad de Dios y fue recompensada no solo ella, trajo bendición a su suegra, cuando ustedes lean toda la historia, por ser humilde, y Dios le proveyó de todo lo necesario para vivir para él, para Dios, porque realmente esa mujer, aunque era extranjera, quería hacer la voluntad de Dios, porque dice, para que no se apartase, dice, no me ruegue, mientras la otra se fue, entonces Noemí le dice, vete con tu cuñada, ¿no? Respondió Ruth, no me ruegue, o sea, no estaba ahí por la cuñada, y tampoco estaba ahí por la misma Noemí. Fíjese, Ruth le dijo, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que se lo añadió. Ella no estaba buscando añadiduras, estaba buscando el reino de Dios, porque alguien se lo presentó, ¿sí? Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Pero después vemos la historia, que después Noemí, porque era obediente también, era una sierva fiel. Pues si vos escuchás toda la historia, cuando ella va, la suegra dice, bueno, ve a los campos, todo, y trabajó sin descanso. Trabajó desde la mañana hasta tarde, hasta que se encontró con vos. Y halló gracia con este hombre, halló favor. Y bueno, ustedes lean toda la historia, que va a ser muy favorecida para ustedes. Y esta mujer se mantuvo íntegra en todo momento. Incluso cuando la suegra le dijo, bueno, ve donde él descansa, descubre sus pies, tírate ahí, ¿no? Y haz lo que él te pida que hagas, ¿no? Fíjense, hoy en día si uno hace eso, las mujeres vuelan. Pero no, esta mujer no, era respetuosa, cumplió lo que dijo su suegra, pero este hombre no se aprovechó de ella. Incluso cómo hablaba, la forma de hablar, tan hermosa, tan dulce. A mí me llegaba al corazón esa forma de hablar. Leando todo. Hoy en día no van a escuchar esas palabras. No van a escuchar ese tipo de palabras tan hermosas que provienen del corazón de Dios. Eran hombres y mujeres entregadas a Dios, no como hoy. Yo no veo eso hoy. Incluso Isaías decía, cuando Dios le muestra esa visión del trono de Dios, dice, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labio inmundo y rodeado de un pueblo de labio inmundo, mis ojos han visto al Señor. Hoy en día, ¿qué podemos decir? Si en aquel tiempo estaban con labio inmundo, imagínense hoy en día. Son labios aberrantes, peor, abominables son. No son inmundos, son peor que cualquier cosa que exista. Entonces debemos arrepentirnos, no solamente por nosotros, sino por todo lo demás. Daniel, cuando oraba, se arrepentía del pecado de su pueblo, lo asimilaba a él. No es que él era, ¿no? Decía, bueno, si son así, por algo serán así, ¿no? Algo habrán hecho. No, hay que lamentarse por ello. Hay que tener misericordia también. Entonces, bueno, miren lo que encontré en las Escrituras. Vayamos a Oseas. Oseas, ahí le digo, quiere que llegue también yo.
Vamos a leer Oseas. Antes de Joel, Oseas, ya lo tengo. Después de ahí, Claro, Oseas 13, miren lo que dice acá. Vamos a leer el versículo 4 solamente. mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Amén. Hasta ahí. Que dice que Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Eso significa, eso se refiere a todo, a la esclavitud de nuestra vida. Él nos sacó del pecado. Dice, no conocerás, Él no te permite conocer otro Dios, como Buda y todo, bueno, mejor ni nombrar toda esa basura, ¿no? Krishna, toda esa basura. Entonces, fue aparte de Él, no vas a tener otros dioses aparte de Él, ni otro Salvador, sino solo a Él. Él es nuestro Señor y Salvador. Tremendo, solo Dios puede salvarnos a nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que se están apartando de la verdad. Porque dice, se apartarán de la verdad. ¿Qué quiere decir se apartarán de la verdad? Se apartarán de Dios. Como esa mujer orfa se apartó de Dios. No es que se apartó de Noemí, se apartó de Dios. Y esa mujer, Ruth, se aferró a Dios. Más allá que uno ve la historia y habla de que le habla a Noemí, en realidad la intención de ella estaba en Dios. Porque fíjese cuando la mujer le dijo, Noemí, en la historia van a leer que ella le dice, necesito que vos vayas a habitar otro lado. Entonces lo manda a que conviva con las criadas de Buz. ¿Sí? Y la mujer después fue, porque era obediente. Incluso era obediente también a ese hombre. Que ella que hazme como una de tus criadas. Donde las criadas estaban espigando ahí, el trigo, la cebada. Ahí la suegra lo mandó ahí. Obedece, le dice. Y fue y obedeció. Hasta que después se casó con este Buz. E incluso Buz no era el pariente cercano, era otro. Cuando le ofrecen toda la tierra a este hombre, al otro pariente más cercano, dijo, mirá que si querés la tierra también te vas a tener que quedar con lo que era de este Elimelech. Y por ende te tenés que quedar con las viudas, con Ruth, y el hombre no quiso. Dijo, no voy a redimir, porque la intención de Noemí era que Buz las redima a las dos, tanto a ella como a su, que la tomaba como una hija. Y este hombre era un hombre que era muy respetuoso. Y bueno, de ahí vino Obed, que justamente Obed, son 3 palabras, ¿no? 4 letras, Obed, ¿y qué viene de esa palabra? Obediencia, tremendo, ¿no? Ahí está, tras la obediencia viene la bendición. Tremendo, aleluya. Pero el amor de Orfa era distinto, no era el mismo de Ruth. Y decidió irse a su pueblo y a sus dioses, aunque la historia ya no narra más de esa mujer, no se habló más. Sin embargo, de Ruth, hasta el día de hoy, se sigue hablando de Ruth, ¿no? Como vimos la clase pasada, el amor verdadero versus el deseo fingido. ¿Será que esta Orfa tenía un deseo medio fingido hacia su suegro o hacia Dios, no? Porque retroceder, dice, no agrada a Dios, no agradará a su alma, dice. Entonces Mateo, ¿por qué hablo de eso? Cualquiera me puede decir, no, pero a Orfa le correspondía irse a su ciudad, a sus dioses, porque era extranjera. Pero hoy Dios le está hablando tanto a los nativos como a los extranjeros. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. La Biblia no es solamente para Israel, para la iglesia, de acá para allá. No podemos andar como niños fluctuantes, de un lado para otro. La salvación es para todo el mundo. Todos tienen que escuchar este mensaje, todos. No solamente los judíos, los cristianos, los budistas, los cristianistas, bueno, todos. Todos tienen que escuchar este mensaje, porque el Señor dice que vino a salvar a los que se había perdido. Todos nos perdimos.
Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto el pecado. Entonces vayamos a Mateo ahora. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas no os serán añadidas. Vamos a leerlo despacio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, hasta ahí. Entonces, ¿qué cosas serán añadidas? Lo que dice antes. Todas las preocupaciones que tenía la gente, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Como muchos a veces por ahí dicen, iremos y haremos esto, aquello, lo otro. Cuando el Señor dice, si Dios quiere. Si Dios quiere, vas a hacer esto, aquello, lo otro. Siempre buscar el consejo de Dios. Está bien que haga esto, está bien que diga lo otro, ¿no? Entonces dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, todo lo referente a Él. Y todas las cosas que nos preocupan en esta vida, Él las va a añadir, no nos va a faltar nada. Incluso cuando Él hizo la pesca milagrosa, cuando aumentó los panes y los peces, ¿faltó algo? No, sobró. Siempre vamos a tener de sobra, porque Él da una medida, ¿no? Rebosante, apretada, dice, para nuestro regazo, que dice, para nuestra alma. ¿Te das cuenta? El Señor ya nos bendijo y nos prosperó, así como prospera nuestra alma, dice. Entonces lo que tenemos que llenar es ese vacío que tienen muchos, ¿no? Y nosotros tenemos que llenarlo a diario eso. Y las otras cosas van a venir solas. ¿Te das cuenta? Siempre debemos buscar el reino de Dios. Si no, ¿para qué estamos en esta vida? Piensen un poquito en eso. Uno piensa en el hoy, mañana, ay que soy viejo, ay que estoy enfermo, pero nadie dice, ay alma mía, ¿dónde me encontraré cuando yo me separe de ti? Porque nos vamos a separar de este alma. Este cuerpo se va a separar de este alma. Ahora, ¿qué es lo que prevalece? ¿Este cuerpo que tanto nos preocupamos o el alma? Pues este cuerpo se va a separar de este alma. Y lo que preserva es el alma. Entonces pensamos en lo superficial, no en lo de adentro. Y eso tenemos que ser conscientes de eso. Nuestro cuerpo no nos puede dirigir. Nuestra vista no nos puede dirigir, nuestro oído no nos puede dirigir, nuestra boca no nos puede dirigir, sino nuestra alma. No sé si entienden lo que está diciendo. Si nos agarra sueño, ¿sí? ¿Qué es lo que está dirigiendo? ¿Nuestra alma o nuestro cuerpo? Entonces, miremos cómo andemos, dice la palabra. Andemos como sabios, buscando las cosas espirituales, no las carnales, porque las carnales no están agradando ni al entorno, ni siquiera están agradando al Padre que está en los cielos. Debemos ser espirituales. Eso es lo que busca Dios. Segunda de Reyes, vayamos. Segundo libro de Reyes. Vamos a leer otra historia, en este caso Elías y Eliseo. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 2 al 10. Dijo Elías a Eliseo. Dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor
de sobre ti? Él respondió, sí, lo sé, callad. 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por los secos. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Amén. Y hasta ahí, hasta el 10. Esta historia es tremenda. Es tremendo, ¿no? Te parece mucho a la de Ruth con Noemí. Pero 3 veces le dice lo mismo, ¿no? Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. ¿No? Parecía un disco rayado. 3 veces le dijo. En caso de Noemí con Ruth fueron 2 veces que le dijo eso. Que bueno, que se vuelvan, ¿no? En este caso, Elías le estaba poniendo excusa. ¿Y qué es lo que buscaba Eliseo? ¿Eliseo buscaba a Elías realmente o buscaba a Dios? Cuando ustedes ven toda la historia, si ustedes leen el libro anterior, Primera Reyes 19, ¿sí? Un poquito antes, ahí habla de cuando Elías lo encuentra a Eliseo. Él estaba trabajando con su padre. Él dejó todo. ¿A quién le recuerda eso? ¿A la historia de quién? De los Boanerges, de Juan y Santiago, que dejando a Zebedeo a su padre, le siguieron a Jesús. En este caso, Eliseo también dejó todo así. Actuó como actuó Abraham cuando se presentó Dios, cuando fueron a destruir a Sodoma y Gomorra. Él se paró ahí, le dijo, no pases de aquí. Y fue y mató ahí un animalito, pues no me acuerdo el nombre del animal, no viene al caso, pero hizo y le dio de comer a todos los que estaban ahí. Y se despidió de su madre y su padre y siguió a Elías. Ya había terminado su función. Vamos a seguir hablando sobre Eliseo. Eliseo era un hombre temeroso de Dios que trabajaba con su padre, o sea, los honraba. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y de bendición sobre esta tierra. Entonces él los honraba y además amaba a su prójimo como mandaba el Señor, y no estaba casado ni tenía hijos, pero era un hombre que quería servir a Dios y amaba a las almas por el pedido que le hace a Elías. ¿Qué le pidió? Una doble unción. ¿Sí? Y ustedes ven, fue un hombre súper ungido, Eliseo, que ni siquiera le importaban las pertenencias, la comida, nada. Cuando el sirio, espere que me acuerde el nombre, puede ser Naamán, o el otro es Amán. Entonces, cuando viene Naamán, que tenía lepra, él no quiso nada de todo lo que le quiso dar él en recompensa, ¿no? Porque si no sería como hoy, un evangelio que todo pacte con Dios, que el Dios le va a pactar 1000 que te da 1.000.000. ¿Sí? Cuando dice que es gratuito, la salvación es gratis. Como habla en Apocalipsis también dice, vengan, coman, beban del árbol de la vida gratuitamente. Hasta el Apocalipsis lo dice. Entonces esto viene a cambiar. ¿Sí? Viene a cambiar la ley y los profetas. Toda esta gente mentirosa, estos ministros de Satanás. Pues es así. Porque, ¿qué le ofreció Satanás a Jesús? Todo esto te daré si postrado
me adoraré. Y eso es lo que están haciendo, se están postrando como los profetas que doblaron la rodilla ante Baal. Están haciendo exactamente lo mismo, repitiendo los mismos horrores, diría yo. Entonces, Eliseo no le importó nada, lo siguió a Elías. Más allá que había otros profetas que le dicen, te van a sacar a tu Señor. Fíjate que él es un siervo de Elías, ¿no? Pero Dios le estaba mostrando, como hoy en día nos muestra a todos nosotros, para que copiemos los ejemplos de otros. Como yo estoy copiando el ejemplo de Pablo y de otros ministros del Señor, para que ustedes copien lo mismo, ¿no? Entonces, Marcos, vayamos a Marcos, ahora hay mucho más para hablar de Eliseo. También lean la historia de Eliseo, si pueden. Es un capítulo nomás. Vayamos a Marcos, yo porque no quiero excederme con el tiempo. Marcos capítulo 12, vamos a leer solo 2 versículos, 30 y 31, la pastora que está anotando. Bueno, lo pueden leer desde el 29. Jesús le respondió. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mayor mandamiento que esto. Si uno cumple con esos mandamientos que son fáciles, dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Los mandamientos es el amor. Como dice 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, el título, ¿no? Entonces, teniendo amor, sos todo. No teniendo amor, no sos nada. ¿Sí? Lo podemos ver en el libro anterior, miren, y se los voy a leer, para que ustedes no vayan, yo se los leo. Fíjense cómo era Eliseo. Voy a leer varias historias ahora. Yo se los voy a leer, no lo busquen. Si quiere la pastora, anótelo, que es 1 Reyes 19 al 21. Ustedes no lo busquen, si lo quieren buscar, búsquenlo. Voy a leer, esperen que estoy en otro libro. 19 al 21. Dice así: partiendo él de allí, ¿no? Después que estuvo hablando con el Señor, que se escondió en la cueva, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, 12 yuntas de bueyes. Y pasando Elías, era el último, escuchen bien, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El manto era como, es lo que le pidió Ruth a Boaz, que extienda la punta del manto. Eso es como el cetro del rey, como dándole permiso, ¿no? Y como accediendo, como aceptando esa invitación. Entonces él echó sobre él su manto, ¿no? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo. No es que estuvo, ay, para que me duele la... Espera que... Ahora voy. No, corriendo. Así como corrió Juan cuando se enteró que Jesús había resucitado. Corrió más que Pedro. Uno puede decir sí, porque era joven. Yo digo que ardía su corazón dentro. Porque dice, correrán, no se cansarán. ¿Te das cuenta? Entonces dice, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. No dijo despedir, como en el caso que le sucedió a Jesús, que vino uno a seguirlo, le dijo, deja que despida a mi madre y mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él quería despedirse, espera que se mueran ellos y después te voy a seguir. No, acá le dijo, quiero que me dejes besar a mi padre, a mi madre. No dijo que iba a hablar y a pedirle permiso, no, a besarlo nomás. ¿Sí? Esta sí que era una despedida rápida. Y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo para que tú me sirvas? ¿Habrá sido que Elías tiró el manto o lo habrá tirado Dios el manto? Porque dice, ¿qué te he hecho yo?
Y se volvió y tomó un par de bueyes, miren, y los mató. Ahí, el animalito eran unos bueyes. Y los mató. Con eso mismo que araba, ¿viste? Los mató. Serían los de él, digo yo, ¿no? Y con el arado de los bueyes coció la carne. ¿Y la dio a Elías? No. Se la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tremendo, tremendo hombre de Dios. Tremendo siervo. Este sí que era siervo fiel. Lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Glorioso, ¿no? Ahora fíjense cómo era Eliseo. Eliseo sabía que Elías era un mensajero de Dios. Así como nosotros seguimos ministerio pensando que era verdadero, pero después nos dimos cuenta y salimos huyendo. Ahí sí. Salí de ahí, pueblo mío, como dice Apocalipsis 18:4. Cuando esto no es de Dios, aún los escogidos van a ser engañados. ¿Sí? Entonces ahora con más fuerza voy a predicar al Señor, con más fuerza, porque yo le fui infiel, estando en un ministerio falso. Entonces, ¿cómo aunque Dios no necesita nada, como yo dije la semana pasada, Dios no necesita nada, pero igual, dice, ¿qué dice? Honrarás, amarás al Señor tu Dios, ¿con todo qué? Con toda tu alma, cuerpo, alma, espíritu, fuerza, todo lo que se te venga a la mente, con todo eso, tenés que honrarlo. Él creía que era mejor servir a Dios que a su propia vida. Marco. Encima el estómago se está quejando que quiere comida, no estás comiendo. ¿Ves? Que a la carne nada le aprovecha de las cosas espirituales. 10:45. 10:45. ¿Qué dice? Tremenda esta palabra, ¿eh? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios por haber enviado a su Hijo y gloria también a Jesús por haber obedecido, ¿no? Sí. En rescate se refiere a la vida eterna, darnos vida eterna. Y este otro versículo se complementa con el que habló Jesús. Él no vino a ser servido, sino a servir. Ahora vayamos a Hechos. Y quiero hablar un poquito sobre este pasaje, que es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Para que no vengan otros a decir otra cosa. Hechos 20. Vamos a leer el 35. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Yo le digo, ¿cuándo dijo Jesús eso? ¿En qué versículo? Muéstrame en algún versículo que Jesús haya dicho eso textualmente. No hay ningún versículo en la Biblia. Ahora, aunque este dicho de Pablo sobre Jesús no lo encontramos en ningún escrito, uno podría decir que es algo que dijo Pablo y no Jesús. Pero hay una escritura que afirma que Jesús hizo muchas cosas y habló muchas otras que no caberían en todos los libros que solían haber en ese tiempo. Yo le puse así, que no solían haber en ese tiempo. Y creo que ahora mismo con toda la tecnología tampoco. Yo creo que el Señor mismo dijo, cosas mayores harán que yo. Pero yo no las estoy viendo hoy en día. Son todas simulaciones nomás. No vemos hombres de Dios como esto. Yo no veo esto hoy en día. No por eso digo, bueno, rindámonos, tiraremos la toalla, no. Porque dice que se va a ir apagando. El amor de muchos se enfriará. No de pocos, de muchos se enfriará. Y van a buscar al Señor, no lo van a encontrar. Entonces, el tiempo de buscar al Señor es hoy, no mañana, cuando uno es viejo. Hoy vemos gente de mitad de edad para arriba. No hay jóvenes. Sí, otras iglesias están llenas de jóvenes, llenas de luces de colores, llenas de ruido. ¿Sí? Mucho ruido, pocas nueces, diría uno, ¿no? No hay hombres verdaderos de Dios. Hay muy poco. Eso igual que la generación de Noé. Yo veo la misma generación hoy en día. Hoy en día. Y sin embargo se salvaron poco. Sin embargo después vino una gran salvación a muchos, ¿sí? Porque después de Noé
se empezó a bendecir, a fructificar de nuevo la tierra, ¿sí? Y Dios bendijo a toda la generación posterior a la anterior de Noé. No es que quedó Noé solamente, pero después tuvo Sem, Cam y Jafet, venimos todos de ahí. Entonces, ahora vayamos a Juan, no es mucho, no falta mucho, Juan 21, 25, ¿qué dice? Y hay también, este es el versículo que yo le digo. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Bien, amén. ¿Te das cuenta? Y si él hizo cosas, porque también habló, dijo otras. Entonces Pablo era consciente de todas esas cosas. Aparte, Jesús no se le presentó solamente ese día a Pablo, a Saulo de Tarso, cuando él iba en busca de personas que seguían el camino del Señor, para entregarlo a la cárcel, para azotarlo e incluso para darle muerte también. Él era consciente de eso, él estaba también participando de la muerte de Esteban, él lo reconoce, pero Jesús se le presenta otra vez. Eso no lo escuché de ningún predicador. Yo lo leí en la palabra y dije, perdón Señor, porque lo pasé por alto. No lo recordaba yo siempre recordaba esa sola vez que Pablo estuvo hablando con Jesús, pero Jesús le dijo, Pablo, no temas, porque él había un profeta Ágabo, yo leí la historia en Hechos, continué la historia, me salí un poco del tema que estaba estudiando para la prédica y me emocioné con la historia de Pablo, todo lo que pasó. Había un profeta Ágabo, que estaba ahí las hijas de Felipe, que eran profetisas. Felipe era uno de los 7, y entonces este Ágabo le sacó el cinto, dice, y se lo ató en los pies y las manos. Dijo, el dueño de este cinto va a ser matado, va a ser encarcelado, azotado, y lo que sufrió Pablo, 3 veces lo quisieron matar a Pablo. Tremendo hombre de Dios. Y así todo, él dice, ¿por qué me entristeces el alma? Para vida, para muerte, voy a seguir al Señor. No le dijo textual esa palabra, ¿no? Pero él fue y dio testimonio, todo. Incluso después compadeció ante el rey Agripa. Por poco me persuades a hacerme cristiano, le dice. Y después ni siquiera compadeció ante el César. Pues después lo termina matando Nerón a él, ¿viste? Yo estaba buscando a ver dónde fue decapitado Pablo, ¿viste? Decía, pero él lo escribió Josefo. Es un libro de historia, pero no está en la Biblia. Pero dice que prácticamente gozaba de libertad. ¿Te das cuenta? Hasta que llegó ahí a Italia, a España, perdón, y empezó a extender el evangelio. Y los judíos ni siquiera habían oído hablar de él. Habían oído hablar de todo lo malo que lo buscaban a él. De esos judíos que estaban corrompidos, ¿no? Entonces, bueno, leyendo este versículo sobre Jesús, que hizo muchas cosas que no cabría en ningún libro. Entonces, además, lo que Jesús le dice al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no lo encontramos ni en Mateo, no lo encontramos ni en Marcos, ni en Juan, en ninguno de esos 3 evangelios, solamente en Lucas. Pero sucedió y Jesús lo dijo eso. ¿Te das cuenta? Está escrito. Más allá que hay cosas que no están escritas, pero porque a veces no les pasó alguna vez a ustedes que mezclaron una palabra con otra de la Biblia, pero es el espíritu ese. Yo a veces digo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando vos lo ves bien, es textual, no dice así. Pero si vos lees entre líneas y vos lees las concordancias, y hay otro que habla lo mismo, correrán todos de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero está en correlación con eso mismo. Pero a uno le sale decir así, ¿viste? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Te das cuenta? Y es lo mismo que sucedió en los días de Noé. Se multiplicó la maldad a tal punto que dice, no contenderá mi espíritu más con el hombre, porque son ellos, ¿qué? Carne.
no son espíritus, son carne, y Dios es espíritu. Y Dios quiere que seamos espíritu, que le demos más valor a las cosas de adentro que las de afuera. No andes por vista, anda por fe. Y dice que Dios habita en nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Dónde lo tenemos que buscar a Dios? ¿Afuera o adentro nuestro? No hablo de estas 4 paredes. El Señor lo mandó afuera a buscar la necesidad, como muchas veces hicimos. Tenemos que seguir haciéndolo. Aunque ahora tenemos las redes, pero estamos cómodos, tenemos que también hacer el otro trabajo de evangelista. Aunque somos pocos, el trabajo es mucho, dice, pero los obreros somos pocos. Aunque seamos pocos, tenemos que hacer lo que agrada a Dios. Entonces, bueno, vemos que esa escritura no se encuentra, pero no quiere decir que, o sea, se encuentra en Lucas, ¿no? Y Lucas, como era un doctor, quiso poner todo bien, ¿no? Para que no falte nada. Para que no digan, no, esto no ocurrió así, no puso bien la historia bien ordenada. ¿Y por qué? ¿Acaso le ocurrió eso, lo dijo Lucas porque sí? No. ¿Por qué? Porque toda la escritura dice, ¿es inspirado por quién? ¿Por el hombre? No, por Dios. Y es útil, ¿no? No es por los hombres que fue inspirado. Como muchos dicen, la Biblia la escribió el hombre. Muchos ateos, incrédulos, ¿no? Dicen, no, la Biblia la escribió el hombre. Pero no entiende las cosas del Espíritu. Porque se han de discernir espiritualmente. No carnalmente ni humanamente. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a leer. Capítulo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, acá, ¿cuál es el fin de que uno lea la Biblia? ¿Sí? Acá lo está diciendo. Para que tanto un hombre, pues se refiere a hombre, se refiere a los dos, ¿no? Para que el hombre sea perfecto y lleno, ¿no? Enteramente preparado para lo que Dios lo está requiriendo, para tener buenas obras, ¿sí? Pero si el hombre no es instruido en justicia por la palabra, ¿sí? No es reprendido, no es corregido, ¿no? Nunca va a poder ser perfecto. Como dice acá, ¿no? Nunca va a poder llegar a la altura del varón perfecto, como dice la palabra. Nunca va a poder acceder a las bendiciones, a la provisión de Dios verdadera, ¿no? Y esto habla también de ser un hombre de reino, de poder reinar con Cristo. Pues no es solamente acá vida, muerte, cielo, infierno. Acá muchos no hablan de esto, del reino de Dios, que va a venir. Muchos hablan de cielo y infierno, pero no hablan del reino de Dios, de todas las cosas que van a sobrevenir después. Muchos hablan, viene el anticristo, ¿y después qué? ¿Y después del milenio qué? Tampoco hablan de eso, de la eternidad. Entonces, esto es una llamada de atención porque nos estamos deslizando a cosas malas, aunque no seamos conscientes, ¿no? El diablo viene muy sutil, es muy astuto, ¿sí? Y empieza con pequeñas cosas. Cuando te quieras acordar, ya estás de nuevo en el lodo cenagoso. No esperemos el momento para buscar de Dios, busquemos ahora. Sigamos con este tema. Mateo 16 ahora. Mateo 16. Vamos a leer el 24 y el 25 y volvemos a la primera historia. Mateo 16, 24, 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y ahora el 33. No, está bien ese. Está bien ahí. No me equivoqué con otro, con Lucas. Entonces, es lo mismo que hizo Eliseo. Fíjense que Eliseo se negó a sí mismo, ¿no? Y no importa todo lo que iba a padecer. La misma Ruth dijo lo mismo. Así me añada Jehová lo que me tenga que pasar, aunque me muera, quiero morir, ser sepultada contigo. Porque esa mujer la había llevado a Dios.
Entonces veía un ejemplo de Dios en ella. Vemos que este hombre, Elimelec, aunque era de Belén y hubo hambre allí, pero decidió que salvar su vida yéndose a buscar favor a otra tierra de abundancia y buscó mujeres extranjeras para sus hijos. Aunque la historia tuvo un final feliz, hubo muchas angustias y varias muertes, la de él, la de sus hijos, pero se cumplió la palabra al fin que dice, Romanos 8, Romanos 8, fíjese, Romanos 8:28, lo que yo dije al principio. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ellos tenían un propósito y de ahí tenía que venir el Mesías. Tomaron varias malas decisiones. Y si ustedes ven la historia pasada de la misma tribu de Judá, y vemos al mismo Judá con Tamar, no la Tamar de Amón, sino la Tamar de Judá, ¿sí?, que era su nuera, y los 3 hijos que él tenía, 2 de los primeros, no le dieron hijos, murió uno, le dio al otro, no le dieron hijos. ¿Te das cuenta? Hicieron cosas malas, porque eso no conviene a santo, nombrar esas cosas. Habíamos estado con una hermana que nos congregamos con ella en nuestra casa, allá en Villa de Lina, también nos visitó Normita ahí, en Villa de Lina 2014, y ella está yendo a una iglesia y el pastor decía tal abominación que no se debe ni siquiera hablar entre santos, ¿no? Entonces ellos hicieron cosas malas y Dios les quitó la vida a los 2 hijos de Judá. Entonces Judá no le quiso dar al hijo menor por miedo a que muera también el hijo más chico. Entonces esta mujer no tenía descendencia, ¿sí? Entonces se disfrazó y el mismo Judá cayó porque fue y buscó a esta mujer, porque era una mujer de la calle, estaba vestida como ustedes ya saben, y se llevó a ella y concibió de ella. Y después como que lo negaba. Entonces la mujer le dije, ¿de quién es esto? Lo que me dio el anillo y esto, lo otro. Entonces dice, ella más justa que yo. Y ahí viene la descendencia del mismo Señor Jesucristo. Pero el diablo siempre pone cosas malas, ¿sí?, en los hombres de Dios. Como en este caso Elimelec decidió irse a otra tierra en busca de abundancia, ¿no? No es que lo juzgo, ¿no? Se dio así. A veces suceden así las cosas. Yo no estoy ni en el tiempo de ellos ni en la mente de ellos. Hay muchos que hoy en día dicen, te leo la mente, cuando nadie puede leer la mente, solo Dios, ¿viste? Entonces, vemos acá que dice que sabemos a los que aman a Dios, aquellos que tienen propósito, aquellos que son llamados, siempre las cosas le van a ayudar a bien, aunque no equivoquemos. Siempre el Señor está ahí, ¿no? No busquemos equivocarnos, busquemos acertar en el blanco, porque acertar en el blanco, eso significa fe, acertar en el blanco. La fe es la convicción de lo que se espera, lo que no se ve. Amén. Bueno, lo dije más o menos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno siempre trata de... Son palabras media difíciles y uno trata siempre de memorizarlas, ¿no? Pero ya sabemos lo que se refiere a la fe, ¿no? Sí. Es alcanzar algo que no se ve y ser persistente. En cambio, Eliseo, al no pensar en las cosas de este mundo, para aferrarse, se aferró ¿a quién? A Dios y a su siervo Elías, y terminó siendo un gran hombre de Dios. También podemos citar otros ejemplos como el de David y Jonatán, que ustedes lo pueden buscar en Primera de Samuel, capítulo 18, del 1 al 4. Esta historia es tremenda también. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pactos Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David.
y otras ropas suyas hasta su espalda, su arco y Su espada. talabarte. ¿Te das cuenta? Todas las cosas de él, se desprendió de todo eso, se lo dio. ¿Por qué? Él era el hijo del rey, el sucesor del rey Saúl. Pero vemos que Saúl no tenía un corazón conforme al de Dios, pero sí David. Y bueno, ustedes si leen toda la historia, dice que Saúl mató a 1000 y David a 10.000, ¿no? Entonces ahí hubo como una riña y Saúl tenía envidia de David. Pero David ya había sido elegido por Dios como el sucesor de Saúl. Y este hombre le amaba como a sí mismo. Este hombre sí cumplía con los mandamientos. ¿Te das cuenta? El hijo de Saúl, aunque Saúl empezó bien pero terminó mal. Terminó buscando una espiritista ahí, una bruja, para que lo llame a Samuel. Encima Samuel lo seguía llorando a Saúl, hasta que Dios le dice, basta de llorar a Saúl. Yo me he provisto de un hombre mejor que Saúl, que tiene un corazón conforme al mío, aunque se equivocó también. David se equivocó. Pero toda la historia que vimos antes es anterior a esto todavía. Entonces ellos tuvieron una profunda amistad, que se refiere a eso. Su alma estaba ligada con la de él. Es como que eran inseparables. No sé si les pasó alguna vez. Estar con alguien y que sea inseparable. Bueno, así debemos ser con Dios. Inseparables. Entonces, pero ¿cómo se lo demostramos a Dios? Demostrándose al otro. Pues ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano? Eso no es amor. Que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Dice. No podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. O amás o odias. Es así. ¿Por qué se piensan que Dios no trajo su ira todavía? Porque el amor de Él prevalece. ¿Te das cuenta? Entonces, después de matar al gigante, el filisteo, Saúl dijo, ¡yupi! ¿Viste? Hizo como alacrán, tiró papelito. Claro, y no le dejó volver a su casa. Dijo, esto es mío. A mi entender, eso es la amistad. Eso es el verdadero amor, representados en Ruth y Noemí, Eliseo y Elías, y David y Jonatán. Es el verdadero amor que debemos tener nosotros hacia Dios y hacia el prójimo, hacia los demás. Entonces, si hacemos eso, no debemos temer nada de que nos acontezca. Porque si no, nos va a ayudar en todas las cosas. Dice que nos va a guardar, incluso sin caída nos va a guardar el Señor. Nos va a guardar sin caída. Pero si caemos, el Señor también nos va a levantar también. No es que uno se levanta solo, ¿eh? Dios te tiene que levantar. Porque el que cae solo y no busca ayuda a Dios, se va a mantener solo ahí, caído. Ahora fíjense si la Babilonia se levantó. La gran Babilonia que cayó, ¿se va a volver a levantar? No, no se levanta jamás. Lo único que te puede levantar es el Señor. Amén. Entonces, el amor es verdadero, como ya les dije. Están representados entre dos mujeres, Ruth y Noemí, entre dos hombres de Dios, Eliseo y Elías, y entre dos reyes, porque fueron dos reyes prácticamente. Aunque Jonatán no llegó a rey, pero era el hijo del rey, ¿no? Ese amor, no como el que te quieren hacer creer hoy en día. Porque si no tenemos a Dios, no podemos amar a nadie. En verdad lo digo, ¿no? Dios es amor. Si el mundo ama a alguien puede contender conmigo y decir, no, si la gente ama. Si puede llegar a amar a alguien, si estaría esa esperanza de que alguien ame, ¿no? Porque muchos pueden discrepar conmigo. ¿A qué se refiere si aman a alguien? Es porque el amor que tuvo Dios con este mundo, como dice, es por ese amor. Como dice Juan 3:16, la única forma que pueda el mundo amar a alguien verdaderamente es porque recibió el amor del Padre. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si existe la oportunidad de que alguien diga, sí, yo no creo en Dios ni nada, pero amo, es porque ese amor, Dios ya se lo puso en su corazón a este hombre, o a esta mujer, ¿no? Porque si no, no puede haber amor ahí. ¿Te das cuenta que, fíjate, Ruth tenía amor por Noemí? Que aunque, ¿no? Imagínense,
ella habrá pensado, si yo la dejo, ¿qué hay de esta mujer? ¿Qué va a hacer de esta mujer? Ayer estuvimos hablando con Celia y yo en mi corazón sentía, ¿no?, como que era mi madre, como que tenía que cuidarla. Y no saben lo que era ese árbol, lleno de ramas porque estaban todas secas y quebradas. Y por ahí si pasaba ella, yo dije en mi corazón, ¿no?, por ahí le va a pasar algo. Y justamente lo que me dijo ella, por poco me golpea esa rama. Entonces agarré y saqué todo ahí. No, Juan Manuel, dejá. Y después bajó la pastora. No presté atención, ni a ella ni a la pastora. Saqué todas las ramas, las puse en costado. Porque si yo hacía eso con mi familia verdadera, ¿cuánto más lo tengo que hacer ahora que soy cristiano, que amo a Dios, con una mujer que prácticamente sus hijos no están con ella? No viven con ella, vienen de vez en cuando, pero el hijo dijo, no, después lo voy a hacer. No, hacerlo ahora, porque después que sabes lo que va a pasar. Entonces, el mundo puede llegar a tener amor si es que ha conocido el amor de Dios, porque Dios es amor, a eso es lo que ha apuntado. ¿Y por qué pienso yo que el mundo no ama? Porque si no, no habrían tantas guerras, no habría tantas crueldades, perversiones, habría una verdadera paz y un verdadero amor en este mundo, ¿o no? No tendría que estar esperando al anticristo. Ya estaría todo solucionado. Los pobres no tendrían hambre, ¿o no? Entonces no hay amor. No vengan a decir que hay amor en este mundo, que el mundo ama. El mundo ama lo suyo. Como dijo Jesús, si el mundo los amaría, es porque ama lo suyo. El mundo los va a odiar, porque a mí me odiaron primero. Incluso más nos van a odiar. Entonces solo los cristianos podemos gozar de esa paz y de ese amor de Dios. Aunque está disponible para todos. Como ya leí Juan 3:16. Yo amo al mundo. ¿Te das cuenta? Amén. Entonces, pero gracias a Dios que eso no es solo un sueño, sino es una realidad. Cuando Cristo por fin reine en esta tierra, ahí sí va a haber una paz duradera y va a haber un amor, porque hasta los animales va a estar el león con el cordero, va a estar la víbora con el bebé ahí jugando, no va a haber maldad. Eso es lo que dice mi Biblia, no va a haber maldad. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, espero que esta palabra haya sido de gran edificación y que haya una búsqueda más fuerte para hacer la voluntad de Dios, porque son tiempos malos, como ya vemos, son tiempos malos. Sabemos que lo que viene es aún peor, porque hay muchos que por ahí nos quieran engañar diciendo, no, lo mejor está por venir. No es lo mejor que está por venir, es lo peor que está por venir. Haciendo creer lo contrario, que lo mejor está por venir cuando no es así. Si vendrá lo mejor es para aquellos que crucifiquen esta carne cada día con ayuda y misericordia del Señor. Ellos sí verán venir días buenos. Como dice, todas las cosas ayudan ¿a qué? A bien. Buenos días. Ahí sí te voy a decir buenos días. Mientras tanto no. ¿Te das cuenta? Al final de su vida. Ahora leamos Lucas. Para terminar, Lucas 14. Lucas 14, lo leo, voy a leer el 26, el 27 y el 33. Para aquellos que quieran buscar del Señor, esto es lo que le refiere el Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, que es lo que se refiere a lo que hizo Eliseo, deje, ¿no? Mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, como no le importó, ¿no?, a Ruth perder su vida, morir incluso con Noemí, no le importaba a ella nada en este mundo. Ella no amaba las cosas del mundo ni al mundo, así como Eliseo tampoco amaba al mundo ni las cosas que están en el mundo. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está hablando de discípulos, no está hablando de creyentes, está hablando de discípulos, de personas que le sirvan, ¿sí? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es un llamado a servir. Por eso dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos para el trabajo del Señor.
Pero hoy, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo vos? ¿Vos ves pocos predicadores o ves muchos? ¿Te das cuenta? Ahora hay mucho trabajo, hay muchos pastores que vos ves, ministros, incluso apóstoles, profetas, querubines, serafines, se ponen nombres de que viven pero están muertos, cuando realmente no están haciendo la voluntad de Dios. Porque si vos realmente hilás finito, todos dicen, yo soy cristiano. Todos. Pero verdaderamente el cristiano es el que obedece. Por eso dice, no sean solamente oidores como todos los cristianos, sino hacedores como los verdaderos cristianos. Así tendría que estar escrito. Pero lo que escrito está escrito así. Pero hay que discernirlo. Todos dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Hasta incluso los que te piden plata en la calle, yo soy cristiano. Están fumando, te están drogando, están insultando, están robando y te dicen, yo soy cristiano. Son mentirosos. ¿Te das cuenta? Como ya dije, no existe un justo, dice. Nunca ha habido un justo que esté desamparado y que sus hijos tengan hambre, mendiguen pan o le falte trabajo. Lo podés extender, es un abanico que lo podés extender. Cuando lo discernís espiritualmente, y ahí cuando se hace viva. Porque la letra la lees así nomás, como estuvimos hablando con una mujer que trabaja en una inmobiliaria, que era creyente, pero dejó los caminos del Señor. Y no, yo no tengo dónde ir. En tu casa. A otra también le dijimos, Dios está proveyendo las almas. Y en la plaza, y eso me llama a que estamos en el tiempo último. Porque el Señor le dice, y el Señor mandó a su siervo a llamar, y le dice, he comprado una hacienda, me estoy por casar, tengo un buen trabajo, no puedo ir ahora, voy a ir después. Dice que nos van a gustar su cena. ¿Y la cena cuál es? La boda del Cordero. ¿Van a ser salvos? Sí, pero por ira. Pero dice, ven a las plazas, traigan a todos, como decía el ministerio anterior, ¿no? Que estaban haciendo eso, estaban llamando a los cojos, a los ciegos, a los mudos, ¿sí? Aunque vemos por detrás una mano negra, como se me apareció en el sueño a mí. Ahí estábamos, metidos en una mano negra, ¿sí? Es todo por obra de Satanás eso. Ese ministerio es obra de Satanás. Y ustedes lo van a ver con el tiempo. Y no es que soy profeta ni nada, está escrito en la palabra. Entonces, dice, vayan por los caminos, por las plazas, fuércenlo a entrar. ¿Por qué está diciendo que lo forcemos a entrar? Pues no van a querer entrar. Así como no quisieron aquellos que eran entendidos en la palabra, no quisieron entrar, se rehusaron a ir, como el hijo mayor. Cuando ustedes ven el libro del hijo pródigo, el mayor no quiso entrar. No quiso entrar. Sí. Pero el otro reconoció, el que se había ido, había estado con los puercos trabajando ahí, comiendo migaja ahí, queriendo alcanzar el algarrobas de los puercos, ¿sí? Pero se dijo en su corazón. Él reconoció que había pecado, porque él dijo, he pecado contra ti, contra el cielo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Quién se atreve a decirle así, hazme como uno de tus jornaleros? En vez de tu hijo. Todos somos hijos de Dios, cantan. Pero ¿son verdaderamente hijos de Dios? Por sus frutos los conoceré. Y no estoy hablando de esto, y no estoy hablando de que haga muchas cosas, porque si ustedes leen la Biblia ahí, dice que incluso le van a dar de comer a los pobres. Incluso van a tener obra, pero no van a tener amor. ¿Por qué eso lo dice? ¿Se los leo? Se los leo. Está en las Escrituras. Porque hay gente que no está mirando del ministerio, entran y salen. Mire. Justo me abrí acá. 13:13 de 1 Corintios. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo incluso para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No me sirve de nada. El amor es todo. Aunque te falte. Pero fíjate esas personas sencillas que hemos estado hablando. Ruth, ¿no? No tenía nada. Sin embargo, esa mujer trabajaba desde el principio hasta el fin, ¿sí? Y dice que no tenía ni siquiera descanso. Y este hombre dijo, no, vení, comé. Le dio ahí, le sirvió todo, ¿no? Vos. Y así todo, seguía trabajando esa mujer, ¿sí? Porque tenía amor hacia Dios y amor hacia su prójimo. Y su prójimo más cercano
¿sí? Próximo, como uno le puede decir, ¿quién es mi prójimo? Este, que está al lado tuyo, que está más cerca. Porque el que está lejos no lo vas a ver. Vas a ver el que está cerca. No puedes hacer como ese religioso, ese fariseo que pasó cerca, dice. Pasó cerca. No es que lo miró desde lejos. Sí, por dentro lo miró de lejos. De su corazón. Ni siquiera supo que esa persona estaba ahí. Pero lo miró así y pasó. Y se fue lejos. Mientras que el otro se acercó todo y el buen samaritano. Que si ni siquiera iban al templo, ni siquiera eran judíos, eran samaritanos. ¿Te das cuenta? Pero tuvo un buen corazón para el prójimo. Así debemos ser nosotros. Tener un buen corazón. Para todos. Sin excepción. Porque dice, orá incluso por los que os persiguen. Bendecía incluso a tus enemigos. Amar a tus enemigos. No solamente amar a los que te aman. Amar a tus enemigos. Y ahí realmente vas a ver la bendición de Dios. Oremos. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios. Gracias, Padre, porque tu amor es inmenso, Señor. Sin tu amor nada somos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Que podamos hacerla viva, Señor. Que podamos ponerla por obra, Señor. No ser solamente oidores. Ayúdanos a amar como Ruth amó a Noemí. Ayúdanos a amar, Señor, como Eliseo amó a Elías. Ayúdanos a amar, Señor, como Jonatán amó a David, Señor. Ese hombre sin conocerlo prácticamente, Señor. Y que nuestro amor sea duradero, Señor. No solamente de labios para afuera, Señor. Ni para contigo, ni para con nuestro prójimo, Señor. Bendito Dios. Porque tu palabra dice en Eclesiastés, Señor, que voy a leer, Padre amado, que tú me permites, que dice que el fin de todo discurso oído es este, que te temamos a ti, Dios, que guardemos tus mandamientos, porque esto es todo lo que nosotros podemos hacer en esta vida, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Que el Dios santo, digno, sublime, sea nuestro Dios y su pueblo justo y santo sea nuestro pueblo. En el nombre de Jesús, amén. El Señor está cerca, hermano. Amén. 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 Y bueno, nos despedimos acá de internet. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén. Amén. Nosotros seguimos acá adorando al Señor. Bendiciones a Euge, saludos a todos, hermanos. Espero que están saludando a los hermanos.